Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos en este caso a terminar de ver un poco el video de José Edelstein y luego vamos a hacer pues digamos ese comentario problemático de cuál es el error de este doctor en física, ¿cierto? Vamos a darles apertura porque se la hemos dado en el video anterior escuchándolo y la idea es que lo escuchemos primero para luego mostrar, digamos, los problemas que está teniendo. Entonces voy a terminar de poner lo que él nos cuenta y luego comentamos cuáles son los problemas que tiene su argumentación. Así que terminemos de escuchar a ver si dice algo más relacionado con el asunto del tiempo y del espacio y luego miramos su problema. ¿Qué pasa? Al no ser el mismo el tiempo, se plantean situaciones muy interesantes y que pueden parecer paradójicas, pero que la teoría explica muy bien. Pongo un ejemplo. Nosotros vivimos en una galaxia cuyo centro está a unos 27.000 años luz de donde estamos nosotros. Por lo tanto, uno ingenuamente uno diría, bueno, pues nunca un ser humano podrá ir al centro de la galaxia porque la luz tarda 27.000 años. Todo lo que sea más lento que la luz tardará más, por lo tanto, como uno vive, no sé, 80, 100 años, nunca podrá ir al centro de la galaxia. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque si uno pudiera ir al centro de la galaxia con una aceleración constante, igual a la de la Tierra, de modo tal que en el cohete uno se pare y se sienta como si estuviera sobre la superficie terrestre, el tiempo de la persona que viaja iría tanto más lento que el que vive en la Tierra, que yo he hecho la cuenta, de hecho en la universidad se la hago hacer a los alumnos, tardaría 20 años de los suyos en llegar al centro de la galaxia. Por lo tanto, podría ir en 20 años, regresar en 20 años y al volver, pues tendría 40 años más que la edad con la que partió. El gran problema es que el tiempo en la Tierra sí que serían decenas de miles de años lo que pasarían. Entonces, yo siempre que me preguntan, me hacen preguntas como la tuya, Daniela, suelo desaconsejar los viajes en el tiempo, de ese tipo que sí se pueden hacer, porque tú imagínate volviendo a la Tierra, está bien, fuiste al centro de la galaxia, nadie te quita lo que has visto, y si lo quieres contar, cuando llegas resulta que te encuentras quizás con que ya no existen más seres humanos, o desde luego si existen seres humanos, tú imagínate un ser de hace 30.000 años, eh, no podría ni explicarse. De hecho, seguramente si apareciera hoy un ser de hace 30.000 años que aparece en una nave, sería puesto en cuarentena, aislado, encerrado, por temor exactamente de dónde salió y qué nos puede contagiar, ¿no? Entonces, eh, digamos, los viajes en el tiempo, la película Interestelar muestra un ejemplo de esto, en lo cual el personaje que hace Matthew McConaughey regresa a la Tierra después de lo que para él fueron unos pocos días, y su hija, que era una niña, es una anciana agonizante. No sé, yo tengo hijos y no me parece muy bonita esa perspectiva. La otra pregunta, probablemente que es la que la gente tiene detrás con los viajes en el tiempo, es si puedo ir al pasado para modificar algo. Claro, ahí ocurre algo curioso, que es que la teoría de la relatividad general parece tener un espacio para que eso ocurra. No, uno inmediatamente se encuentra, por ejemplo, Kurt Gödel, un famosísimo. Bueno, lo voy a detener hasta ahí porque creo que, digamos, que esto que va a decir, pues puede ser interesante, pero no lo necesitamos para el análisis que vamos a realizar. Considero que es suficiente con lo que tenemos y eso nos va a permitir mostrar cuáles son los problemas que está teniendo este autor al respecto. ¿Qué es lo que podemos decir de José Edelstein por lo cual se equivoca, cierto? Y es lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Cierto? Inicialmente tenemos que cuidarnos de no dejarnos arrastrar porque sea un doctor o un postdoctor, ¿cierto? O porque tenga fotos con Stephen Hawking. Vamos a detenernos en los argumentos para analizar qué fue lo que nos dijo Edelstein. Edelstein dice que no hay un tiempo universal y absoluto, ¿cierto? Y nos pone el ejemplo de la película Interestelar. Pero una de las cosas que no se dice en la película Interestelar son los efectos reales de la gravedad. Es decir, en la película Interestelar tú no ves, porque es una película para entretenerse, cuáles son los efectos reales que está teniendo ese planeta supermasivo con respecto a las personas que están yendo a ese lugar. Lo que pasaría si la película realmente mostrara con fidelidad lo que ocurre en un planeta, digamos, muy grande como ese planeta azul al que viajan los astronautas, verías que
realmente no es que el tiempo se detenga, no es que el tiempo sea relativo, sino que la gravedad lo que está causando es que todo lo demás se vea como si fuera lento. En la medida en que todo lo demás se ve como si fuera lento, lo que tenemos que concluir no es que la fluidez del tiempo absoluto se detuvo, sino que los efectos de la gravedad hacen parecer que el tiempo se detuvo. Entonces aquí hay una distinción que no está asumiendo José Edelstein, y es que hay una diferencia entre el parecer del tiempo y lo que sea el tiempo. Otro asunto que cometió un error José Edelstein es que con soltura o con facilidad empieza a hablar de que el tiempo acá es así, el tiempo allá es así, y ese tipo de situaciones es incorrecta, pues mostrando que el tiempo es relativo, dado que realmente el tiempo es uno, el tiempo está fluyendo. Pero lo que no está aclarando Edelstein de manera fácil es que no es lo mismo como se desenvuelvan los cuerpos en una situación en la que hay mucha gravedad o que haya poca gravedad. No es lo mismo como se desenvuelvan los cuerpos por esos efectos gravitatorios, pero que no sean los mismos efectos gravitatorios no quiere decir que el tiempo ha cambiado. El tiempo sigue fluyendo de manera universal, el tiempo es absoluto, general. Lo que cambia entonces es la manera en la que se comportan esos fenómenos, por ejemplo, con la dilatación del espacio que causa la gravedad, que hace que los objetos, como por ejemplo el haz de luz, tenga que asumir más trayecto al andar porque se ha estirado el espacio. Entonces, más bien lo que ocurre es que hay unos tiempos y unos espacios relativos que están afectados por esas diferentes situaciones gravitacionales antes que ser que el propio tiempo y espacio sean relativos. Es decir, toda medida relativa de la que venía hablando Edelstein responde más bien, en términos generales, a obrar como un tiempo y un espacio relativos al tiempo y espacio. Es decir, como no es lo mismo la gravedad de la Tierra que la gravedad de Marte, la manera en la como se comportan nuestros cuerpos es ahí la que está cambiando. Y eso se mide, y aunque se mida en términos de tiempo, se mide como unos tiempos y unos espacios relativos, pero relativos al tiempo y espacio. Es un error creer que no hay una medida del tiempo universal, como sugiere Edelstein, porque nosotros podemos apelar, ¿cierto? Siguiendo, por ejemplo, sosteniendo ese reloj como el de las iglesias. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos un UTC y es ese reloj universal coordinado que nosotros utilizamos en la Tierra y a partir del cual nosotros, digamos, organizamos nuestras zonas horarias, es decir, todas las diferentes zonas horarias se entienden en relación a este UTC, a este tiempo universal coordinado, y nosotros nos podríamos servir de ese UTC para medir esos diferentes unos tiempos y unos espacios relativos que estarían, digamos, existiendo, porque obviamente no es lo mismo la gravedad de un planeta que la de otro, pero eso no quiere decir que la afectación de cómo se desenvuelven estos diferentes cuerpos esté haciendo que el tiempo varíe. Una cosa es que la gravedad haga parecer que el tiempo varía, pero el tiempo no varía. La medida que varía es una medida relativa, pero es relativa al tiempo. Es decir, nosotros estamos viendo la diferencia de cómo se comporta un cuerpo con respecto a otro, pero es una diferencia relativa al tiempo y espacio. En ese sentido, José Edelstein hace creer por error, repitiendo las mismas falencias de la teoría, diciendo que el tiempo y el espacio son relativos, y eso genera incluso cierta extrañeza, cierto misticismo, cierto aire de que esto es complicado, de que solamente lo entienden los físicos, pero realmente se facilita mucho cuando nosotros pensamos un tiempo y un espacio universales y entendemos que no es lo mismo cómo se comportan los diferentes fenómenos de la existencia con diferentes gravedades implicadas, y que esas diferencias las podemos medir
pero siguiendo el tiempo y el espacio absolutos. Ese tipo de fallos son colosales, digamos, en doctores de física que ya deberían haber notado que ese problema de decir que el tiempo y el espacio son relativos es algo erróneo, es algo que es inadecuado.